Vamos a introducirnos a lo que es la clase. La semana pasada hablábamos en cuanto al inicio de lo que son los demonios. A lo mejor usted ha escuchado algo sobre esto, a lo mejor usted ha tenido la curiosidad o la intención de querer saber sobre los espíritus inmundos o los demonios que la Biblia habla. Si son bíblicos, muchas personas dicen, bueno, pueden existir hoy en día posesión de demonios. ¿Qué de las apariciones que se dan? ¿Qué de aquellos acontecimientos que la gente reclama? Decir, bueno, esta persona tiene un demonio, necesita que se lo expulsen. ¿Qué de esas situaciones? Y yo sé que tal vez usted tenga esta curiosidad o tal vez este deseo de saber en cuanto a esto. Y quisiera presentárselo de la mejor manera. Vamos a aprovechar esta media hora lo más posible. Vamos a tener que ir a atravesar varios pasajes. Vamos a tener que agarrarlo todo para verlo en esta media hora. ¿Okay? So, voy a tratar de ser lo más simple, pero sí le quiero dejar saber, voy a ir un poquito más rápido de lo normal. Y la razón es porque necesito conectarlos con lo que vimos la semana pasada. Porque hay aquí algunos, ¿verdad?, que no estuvieron aquí la semana pasada y no van a poder comprender todo si no miran algo breve de lo que se está o de lo que vimos para poder llegar a la sección del final para completar toda esta lección. ¿Okay? Son los espíritus inmundos, acuérdense de eso, o los demonios. Si están en la Biblia, lo cual sí están, existen hoy en día, será la pregunta. ¿Verdad? Y eso es lo que quiero que tengan en mente. El profeta Zacarías es el profeta que nos habla de esto. Es el primer profeta que va a hablar de los espíritus inmundos. Es el primer profeta que hace mención de ello. Pero mucha gente no conoce esta profecía. Se van a lo que es el Nuevo Testamento, empiezan a hablar ahí cuando Jesús está expulsando demonios, cuando los apóstoles están expulsando demonios, cuando hay sanaciones, pero queremos saber el por qué. ¿Por qué es que en el tiempo de Jesús esto existió? ¿Por qué es que en el tiempo de los apóstoles esto les existió? ¿Por qué es que en el tiempo aún entre los cristianos esto existió? Entonces tenemos que tener esto en mente. Hay un propósito para todo. Y Zacarías nos dice. Ese es el detalle que queremos ver. Entonces el versículo del 1 al 3 de Zacarías, del 1 al 2, vamos a ver el 3 más adelante. Pero el versículo del 1 al 2 nos dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Note, un manantial abierto. Y la purificación del pecado y la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra el nombre de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra. Cuando decimos cortar, es quitar por completo, ¿verdad? Si usted corta algo de su vestidura, usted lo está removiendo completamente, ¿verdad? Va a quedar huella que algo quitó, pero lo va a quitar. Y eso es el detalle, es lo que está diciendo Zacarías. Esto será cortado, será removido, va a desaparecer. No quiere decir que de la historia, pero va a desaparecer del tiempo en adelante. ¿Ok? So, tenga esto en mente. Y luego dice, y también haré cortar la parte final de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Entonces cuando vemos la parte final, y esto es lo que queremos tener en mente, con el fin, sería para la purificación. Dios va a abrir un manantial en un tiempo, recuerde que en el tiempo de Zacarías Jesús todavía no existe, en el tiempo de Zacarías, dice el profeta, en un tiempo futuro voy a abrir un manantial. Y este manantial va a traer la purificación del pecado y la inmundicia. Va a remover el pecado completamente. Va a remover la inmundicia, la malicia de la gente. Y en ese mismo entonces, en ese mismo tiempo, en esa misma era, va a venir un momento cuando Dios va a cortar de la tierra el espíritu de la inmundicia. Y vamos a ver esa parte más detallado. Esto es solamente lo que les mencioné. Las preguntas se refiere a posesión de demonios o se refiere a actividades inmundas. Bueno, viendo Zacarías nos enseña que sí realmente se está declarando o acercándose a espíritus inmundos. ¿Ok? Más adelante en Zacarías 12:10, mejor dicho, más atrás, un capítulo atrás, nos habla, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron.
Dice, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito. Entonces noten que aquí ya está hablando de la crucifixión de Jesús. Juan, en el Evangelio, en su acontecimiento de Jesús, cuando él registra esto, él dice, esto se cumplió. Esto es lo que Zacarías habló, se cumplió cuando el soldado le abre el costado a Jesús con la lanza y al instante sale agua y sangre. Se abre un manantial, se está abriendo la oportunidad para que el pecado sea purificado, pero a la misma vez se está llevando a cabo del afligimiento. Este mismo soldado, en el mismo acontecimiento, dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Entonces está afligiendo por lo que acaba de hacer, está afligiendo por lo que acaba de suceder en Jesús, y este es el acontecimiento. El capítulo anterior menciona de esto. Entonces, mientras vamos a través de los capítulos, nos va a ir explicando su término o su propósito. Cuando estudiamos el pasaje del capítulo 13, nos deja saber, recordando, en aquel tiempo habrá un manantial abierto, recuerden esa parte del versículo, para la purificación del pecado y la inmundicia. Esto fue la parte final. El tiempo. En aquel tiempo, está hablando de una era, está hablando en sí el tiempo del cristianismo cuando se inicia. Cuando Jesús muere en la cruz, en el día de Pentecostés se va a establecer una nueva era, la última era, la era cristiana. Y al establecer eso, ese tiempo, esa era que se está hablando, es el Nuevo Testamento, es el cristianismo entrando en vigor o en efecto, y según a lo cual este versículo nos dice, quitaré de la tierra los hombres y las imágenes. Entonces Dios va a quitar las imágenes y Dios va a quitar también los espíritus inmundos. ¿Qué es lo que está haciendo con eso? Está haciendo que en la mente de su pueblo, en el corazón de su pueblo, va a quitar las imágenes. Eso quiere decir que una persona no puede ser parte del pueblo teniendo imágenes presentes en su mente. Esto quiere decir que una persona va a rendir todo lo que cree por sujetarse a la voluntad del Señor. No va a tener imágenes, no va a tener ídolos, no va a tener nada. Dios será su Dios. Eso es lo que está dejando saber. Entonces, cuando habla que va a quitar de la tierra el nombre de las imágenes, no completamente. Usted y yo sabemos que hay imágenes hoy en día, hay idolatría hoy en día, hay paganismo hoy en día. Pero en el corazón de los cristianos, en el corazón de los hijos de Dios, esto no existe. ¿Sí? Porque un hijo de Dios ha rendido todo al Señor y lo ha tomado como su Dios. Entonces cuando menciona que va a cortar los profetas y el espíritu de inmundicia, va a llegar un tiempo, dice, no habrá más profetas, ni tampoco habrá espíritus inmundos en la tierra. Esto será cortado, será removido. Entonces es importante comprender el propósito. El Nuevo Testamento de igual manera nos registra de cómo esto se lleva a cabo a través del gran poder de Dios. En Hechos, capítulo 1 y todo el libro de Hechos, es un libro de historia, ¿okay? Tanto de la historia del inicio de la iglesia, también del crecimiento de la iglesia, como también su expansión, llegando a todo el mundo, esto es a Roma. Sin embargo, el libro de Hechos atraviesa mucho tiempo. No es solamente una década, no es solamente un tiempo en sí, está hablando en cápsulas de tiempo. Está hablando en la década de los 30, 40, 50, 60 y llega hasta los 60 para cuando llega la muerte del apóstol Pablo. El libro de los Hechos realmente se enfoca en dos apóstoles. Se enfoca en la primera parte en Pedro y la segunda parte en Pablo. Sin embargo, dentro de ellos encontramos también a Juan cuando está con Pedro y a Pablo cuando está con Silas. Y de ahí se menciona a Timoteo y se mencionan otros individuos, pero los más que sobresalen es Pedro y Pablo en el libro de los Hechos. Pero son acontecimientos que se están dando, situaciones que se están presentando a través del tiempo del crecimiento de la iglesia. Ahora, quiero que tenga esto en mente. Cuando nos registra este tiempo, nos registra esta década, o por decir mejor dicho, no década, sino situación y el cristianismo, encontramos que había milagros. Y la Biblia nos enseña de esto. Había milagros, había de lo cual tenían el don de sanación, tenían el don de hablar en lenguas, tenían el don de poder expulsar espíritus inmundos. Todo eso es un solo tema. Los milagros son señales, prodigios. Todo eso encierra dentro de eso.
O sea que cuando uno cese, cesa el otro, y cesan todos. Si uno cesa, va a cesar todo. Por eso es importante entender la imposición o lo que era posesión de demonios, al igual que los milagros. Tanto no tenemos que razonar o concluir. Si existen milagros, es porque existen demonios y es porque existen ciertos dones todavía. Pero si no existen los dones, no existen los demonios. ¿Sí? Tiene que haber uno o el otro, o no tiene que haber nada. Los dos van de la mano, no se pueden quitar, no se pueden separar. Estas son manifestaciones de Dios, son prodigios que Dios iba a permitir para que esto se llevara a cabo. Y ahorita vamos a ver más. Cuando el propósito de ellos llegara a su cumplimiento, esto, dice Dios, se va a acabar. ¿Ok? En Efesios capítulo 4, del 8 al 13, encontramos el acontecimiento de que Pablo está hablando de una estructura, de una organización. Y si usted quiere, acompáñame a Efesios capítulo 4, porque quiero que vea esto conmigo. Esto estamos hablando en el cristianismo, estamos hablando allá por la década de los 60, a finales, ya casi, esto se conoce como una epístola de la prisión. Esto quiere decir, Pablo la escribió cuando estaba encerrado en Roma. Y cuando esto se estaba llevando a cabo, Pablo deja saber el propósito que tuvo Dios para la iglesia y para el cristiano común como usted y como yo. En Efesios capítulo 4, versículo del 8 en adelante, no lo voy a leer, pero sí quiero que lo tenga todo, nomás voy a leer algunos pasajes. Quiero que tenga en mente, dice, y él mismo constituyó, el versículo 11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin, versículo 12 es el propósito, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, con el fin de que la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, completo. Eso es lo que está hablando. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo cristiano debe de llegar a plenitud. Tiene que reflejar en su vida a Cristo Jesús. Sus palabras, sus acciones, todo. Eso es lo que está hablando. La plenitud completa. Llegar a ser más como Cristo todos los días. Ir creciendo, avanzando. Cambiando todo el carácter. Mis reacciones, mis impulsos. No es de que así nací, así me voy a morir. No, eso no se trata. Eso no es ser un cristiano maduro. Un cristiano maduro es, reconozco mi falta, reconozco mis fallas. No puedo ser como era antes porque Dios espera que yo cambie. Entonces tengo que cambiar. Eso es madurez espiritual. Cuando nos menciona esto, nos dice, hay un propósito. ¿Sí? Los milagros y las señales, la exposición de demonios era para un propósito. Pero cuando el propósito se cumpla, eso ya no se necesita. Ya no se necesita. Y eso, que ya no se necesita, va a dejar de existir. ¿Sí? Y ahí es donde viene la confusión para muchos. Y para esto vamos a explicar varios pasajes. Vamos a explicar primeramente Judas 1 y versículo 3. Judas siendo allá por el final. Allá por, algunos dicen los 60, algunos lo puchan todo hasta los 80, algunos aún se van hasta el siglo y medio. Pero ubicándolo en su tiempo correcto, diríamos de los 60 a los 80, aproximadamente. Quiero que tengan esto en mente. Judas va y dice esto. Queridos hermanos, he sentido grandes deseos de escribirles acerca de la salvación que tanto ustedes como yo tenemos. Es una versión simplificada, no es la Reina Valera. Pero dice, pero ahora me veo en la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe que una vez fue entregada al pueblo santo. Note que tengan en mente, dice que una vez fue entregada. Si yo le digo, ¿verdad, Eliseo? Eliseo, ¿te acuerdas que una vez te entregué? Quiere decir que fue algo en el pasado. Quiere decir que fue una acción que ya sucedió, que no va a volver a suceder. ¿Por qué? Porque yo ya te lo entregué. Eso es lo que está diciendo Judas. La expresión al final, ha sido una vez dada a los santos, según la Reina Valera aquí, es una declaración de suma importancia. Ha sido dada, la palabra paradidomai, que es la palabra griega, define esto. Ha sido entregada o ha sido confiada en la posesión. ¿Sí? Yo confié
en poner lo que yo tenía en posesión de las manos de Eliseo. Y por haber confiado, ahora él tiene la posesión de lo que yo le acabo de otorgar. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dice que la fe ha sido dada en posesión de los santos. Entonces tenemos que explicar qué es fe. ¿A qué se está refiriendo esto? En palabras sencillas, la fe ha sido entregada hacia los cristianos, aquellos que fueron los embajadores o aquellos que a través de estos iban a exponer la palabra de Dios, que viene siendo los apóstoles. Y vemos algunos pasajes, aquellos hombres inspirados de Dios que han dado, ¿verdad? La palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Que nos deja saber el propósito. Esto dice, ha sido una vez dada. Esta palabra dice una vez y para siempre. O sea, no se necesita volver a dar, porque ya se dio. Sí, cuando entendemos esa definición y esa palabra, lo que está diciendo es de que ha sido depositada enteramente o eternamente. Nunca pasará de moda. Dice, nunca será corregida y nunca será modificada. La palabra de Dios permanece, dado que es perfecta, adecuada, completa e intocable, depósito de la verdad. No habrá otra verdad que se compare o que llegue a igualarse. No lo hay. Pablo menciona esto en Gálatas 1 del 6 al 9. Dice, no hay otro evangelio, sino que hay algunos. Hay algunos, dice, hay personas que pervierten, tuercen, acomodan, modifican el evangelio, pero no tiene el mismo resultado. ¿Sí? No tiene el mismo resultado, porque solamente hay uno que tiene el poder y que ofrece lo que ofrece. Entonces, tenga esto en mente. En Zacarías, en el versículo 3, lo cual nos menciona, y acontecerá, dice, que cuando alguno profetizare aún y le dirá a su padre y su madre que lo engendraron, note quién, los padres que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán. Dice, ¿por qué? Cuando profetizare. ¿Ustedes lo que está mencionando en el versículo 2? En el versículo 2 nos dijo, no habrá más espíritus inmundos. No existirá el demonio. Pero el versículo 3 dice, no existirá profeta. No hay profeta hoy en día. Versículo 3 está mencionando, llega a cesar el profeta también. ¿Sí? Cuando entendemos esto, podemos razonar entonces que la Biblia misma está hablando de algo que va a acabar junto con el espíritu inmundo, junto con los demonios y sus manifestaciones. Esto se va a acabar. No se va a volver a profetizar, ni se va a volver a ver una manifestación tal como se vio en el primer siglo. No se va a ver el pan descender del cielo como se vio en Egipto. No se va a ver el pan multiplicarse con los peces como lo hizo Jesús cuando alimentó a los 5,000 y a los 4,000. No se va a volver a ver eso. Esas manifestaciones fueron con propósito, ¿sí? Y ese propósito ya se cumplió, porque faltaba que llegara la fe. Pero llegando la fe y siendo entregada en posesión de ustedes y mí, que somos cristianos, o de los cristianos en sí, entonces ya no se necesitan las manifestaciones. ¿Okay? Vamos a continuar, porque va a decir, bueno hermano, ¿y qué de esto? Y vamos a analizarlo. Esta misma palabra que encontramos en el hebreo, de espíritus de inmundicia, en la versión griega aparece como pneuma akatarton. Y esta palabra se usa en los evangelios del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, y la razón que se conocen así porque son muy entrelazan entre ellos, usan las mismas historias, algunos revelan ciertas evidencias diferentes de la misma historia. ¿Okay? Y esta palabra de espíritus impuros, o esta frase, se usa en estos pasajes. Pero Marcos, en el capítulo 5, usa esta expresión de espíritu impuro, de aquel hombre de Gadareno, que tenía un espíritu impuro. En el versículo 15 dice, tenía un demonio. Usa las expresiones intercambiablemente, es lo mismo. Un espíritu impuro es un demonio, eso es lo mismo. No podemos cambiarlo. Eso es lo que se encontró en Marcos 5 cuando Jesús fue a Gadarena y encontró a este hombre con un espíritu inmundo. Tenía un demonio. Literalmente tenía un demonio, tenía un espíritu inmundo. Ahora, tengamos esto en mente.
este espíritu inmundo que toma la posesión, encontramos que Jesús lo expulsa, ¿verdad? Y ya este hombre en su juicio cabal, en su razonamiento, ya razona, está sentado, está tranquilo, y Jesús le dice: hey, no puedes ir conmigo. Tienes todo el deseo de ir conmigo, quédate aquí. No hables, no digas nada. ¿Sabes que a veces no decir nada logras más con decir algo? Imagínense si toda la gente de Gadarena había conocido a este hombre endemoniado, y de repente aquella historia que se conocía por toda aquella hacienda o aquella ciudad, de repente miras a aquel hombre en juicio cabal y lo miras sentado, tranquilo, comiendo, razonando contigo, y dices tú: algo pasó aquí. No necesitas ni que te explique, no necesitas que te explique. Lo que estás viendo es más que suficiente. Es la evidencia que habla más que palabras. Eso tenía su propósito. Ahora, vemos que esto trasciende. Allá en el capítulo 16, en Filipo, llega el apóstol Pablo con Silas. Están caminando por la ciudad y ve a una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Y esta muchacha está revelando cosas de Pablo y de Silas. Y Pablo se da la vuelta, no le gusta que esta mujer lo esté siguiendo, y va y le dice al espíritu que salga de ella. Y el espíritu se va. Y los dueños miran y dicen: hey, este hombre me ha costado mi fortuna. Porque así sacaban dinero. Pero sin embargo, ahora ya esa mujer está libre de ese espíritu inmundo. Y ahora lo que encontramos es una manifestación que el apóstol Pablo hizo un milagro, una señal, un prodigio que tuvo su propósito en el tiempo del libro de los Hechos. Ahora, aquí cuando dice que tenía, es poseó o llegó a tener. Esto nos deja saber que esta muchacha tenía, estaba en posesión de un espíritu del mundo. Pero otra vez la pregunta es: ¿existen hoy en día? ¿Existen hoy en día? Eso es lo que queremos saber, porque la gente reclama esto. Mateo 12, y estoy atravesando esto un poquito más rápido, pero ya vamos llegando ahí. Mateo 12, Mateo capítulo 12, versículo 22. Haga seña en esto usted, si está tomando notas, espero que sí, porque este tema es muy importante. Capítulo 12, versículo 22 hasta el versículo 29. Y note lo que dice. Y quiero que tenga esto en mente, el por qué, ¿ok? Esto es muy importante. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónica y decía: ¿será este aquel el hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Esto quiere decir, y ahorita lo va a definir Jesús, sabiendo Jesús que los pensamientos de ellos, les dijo esto: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, note que ya relacionó Jesús el demonio con Satanás. Dice: si Satanás echa fuera a Satanás, el versículo 26 dice: ¿está dividido? ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quien los escuchan vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios, note, echo fuera los demonios, ciertamente, aquí está el detalle, el versículo 28 es la clave. Jesús dice: si yo estoy echando al espíritu inmundo fuera, si yo lo estoy expulsando, si yo le estoy quitando eso a este individuo, dice: ciertamente, este es el propósito de ellos, ¿por cuál lo hizo? Ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué entonces Jesús expulsó demonios? Para manifestar que el reino de Dios estaba ya. ¿Cuál era el propósito? Manifestarlo. ¿Iban a continuar los milagros? No. En este propósito, Jesús está diciendo: para que sepan que el reino de Dios está aquí ya. Versículo 28, ese es el clave. 29 dice: porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear los bienes si primero no les ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y el que no es conmigo, contra mí es; el que no es conmigo, no recoge, desparrama. Quiero que tenga esto en mente. Lo que está diciendo Jesús es: mira, si hay un hombre fuerte en la casa, Satanás, ¿cómo le va a vencer otro más fuerte
al menos que venga y lo ate, lo limite, le quite su poder, su fuerza, y entonces le quita el botín. Jesús vino, siendo más fuerte, ató a Satanás, le quitó el poder del pecado y de la muerte, y lo limitó. Ahora Jesús trae el botín. ¿Cuál es el botín? Ofrecer la vida eterna a usted, ofrecer el perdón de pecados a usted, la libertad. Eso es lo que Jesús viene a dar. Entonces es muy importante tener este pasaje. Versículo 28 nos registra esto. La versión lenguaje actual, mismo versículo, dice: y si yo echo fuera a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso les demuestro. Esa es la evidencia suficiente, dice, para que usted sepa, el reino de Dios ya está aquí. Es el propósito. Por eso echan fuera demonios, Jesús. Ahora, vamos a continuar porque falta todavía más. Segundo, debemos de considerar la pregunta: ¿por qué es que los apóstoles y los cristianos, a quienes se le impusieron las manos, tenían el mismo poder, podían hacer lo mismo? ¿Cómo es de que ellos lo podían hacer? ¿Ok? Vaya ya a Marcos capítulo 16, este es otro pasaje sumamente clave, para que usted lo tenga en mente. Marcos capítulo 16, si se está tomando notas, le aconsejo que las tome, y vamos a leer solamente la última frase, o la última porción, versículo 17 al versículo 18, ¿ok? De Marcos capítulo 16, quiero que tenga esto en mente. Ya les ha dado la encomienda de que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y estas señales, estos milagros, prodigios, estas manifestaciones, versículo 17 es lo que está diciendo, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, nuevos idiomas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las cosas que van a suceder. Ahí está la lista. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sucedió? Sí. En el tiempo de los hechos, estamos hablando en el tiempo de los apóstoles, y los cristianos comunes pudieron hacer esto. ¿Hablaron en nuevas lenguas? Sí. Hablaron en nuevos dialectos. La palabra dialectos son lenguajes actuales que existen hoy en día, no lenguajes que no existen, no lenguajes que nadie entiende. Eso no está hablando. Hechos capítulo 2, del versículo del 5 en adelante, si usted, 4, perdón, al 19, si usted lee esa porción, usted va a encontrar que todas esas naciones, dice, ¿cómo pues le podemos oír hablar en nuestra lengua, nuestro idioma? Si hubieran chinos allí, hubieran entendido en chino. Eso es lo que está hablando. Todas las 17 naciones entendieron lo que estaban diciendo. No era un lenguaje extraño, un místico, que gente reclama hoy en día, decir, oh, es que está hablando en lenguas. No, no está hablando en lenguas. El lenguas es hablar en otro dialecto. Si yo empezara a hablar en inglés sin haber estudiado, eso es hablar en lenguas. Eso es lo que sucedió ahí. Pedro y los apóstoles empezaron a hablar en diferentes idiomas sin haber estudiado el idioma. Eso es hablar en lenguas, el tener el don, la capacidad, la habilidad de hacerlo. Eso sucedió. Tomarán en las manos serpientes. El libro de los Hechos menciona que cuando Pablo iba en barca, y la barca cae y caen a una isla, llega una de las serpientes y le brinca y le muerde. Y es venenosa, y los nativos dicen, ciertamente este hombre es juicio de muerte. Es reo, debería de... dice, ni aún la muerte le perdonó. Pero luego los nativos miran que nada le pasa. Pablo camina como si nada, anda como si nada, y dicen, oye, este no es hombre. Esta serpiente lo tenía que haber matado. ¿Pero qué? Jesús dijo, esto va a suceder. Y si bebiere, esa parte a veces algunos se confunden. Cosa mortífera no les hará daño. ¿Sabe que no hay una evidencia en la Biblia de esto? ¿Sabe por qué? Porque dice, y si, no tiene que suceder. Es por si hubiera sucedido. ¿Sí? Ahí está el detalle. Si es que hubiera sucedido en el tiempo de los apóstoles y bebieran veneno, esto no les hubiera sucedido, no les hubiera hecho daño. Pero si usted bebe veneno hoy en día, el veneno le va a hacer daño. Porque esto no se aplica a usted. Esto se aplica a las personas inmediatas, a los cristianos del primer siglo, antes de que llegara la fe. Llegando la fe, esto iba a desvanecer. Ahora, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sí? ¿Sucedió esto? Claro que sí. Allá el libro de los Hechos mencionan varias veces, pero me gustó esta, porque en Hechos 19, versículo 12, está en la ciudad de Éfeso. Y están aquellos apóstoles y vienen hasta tal grado, fíjese, a tal grado que sanaban la gente, que con tan solo la sombra de Pedro les tocare, lo sanaban.
¿Existe eso hoy en día? No, no existe. No existe. Si existiera, quiero que tengan esto en mente, si existiera el don de sanación, China lo necesita hoy. Y lo necesita seriamente. Pero ¿sabe que nadie está yendo a China a sanar gente? ¿Sabe por qué? No existe. Es falsedad, es engaño. Entonces comprendemos la Escritura y nos deja en claro lo que la Escritura está mencionando. ¿Sí existe esto? Sí, pero tuvo su propósito. Rápidamente. Estas manifestaciones, dice aquí en amarillo, el versículo 19-20, esto es lo importante. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba. Esto Jesús fue lo último que acaba de decir, versículo 17-18, 19-20, dice ahora se va hacia arriba. El versículo 19 dice, y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, esta es clave también. Y ellos salieron predicando todas las partes, ayudándoles el Señor. ¿Qué hacía el Señor? Ayudándoles, confirmando la palabra. ¿Con qué? Con las señales que les seguían. ¿Para qué eran los milagros? ¿Para qué era la exposición de demonios? ¿Para qué eran las sanidades? ¿Para qué era el hablar en lenguas? Para confirmar la palabra. La palabra siendo confirmada y dada ahora en la posesión de los cristianos, no se necesitan los milagros. Es clara la Escritura. No, te quiero que mediten esto y lo piense y lo analice. Todo lo que los apóstoles llegarían a hacer, milagros, hablar en lenguas, profetizar, etcétera, etcétera, solo sería por un tiempo y después de esto cesaría. Judas 1:3. Esto va a cesar, esto no va a continuar. Ahora, híjoles, si me dan 5 minutos más, apresuro, ¿ok? Porque necesito explicarles 1 Corintios. Porque me van a decir, hermano, ¿qué es 1 Corintios? Y lo vamos a ver. 1 Corintios está dividida en secciones. Esta carta, número 1, si usted lee 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 adelante, va dirigida a los cristianos en la ciudad de Corinto. Número 1. Eso no va dirigida a gente incrédula. ¿Okay? Número 2. Pablo menciona o divide la carta en 2 partes. Tenga esto en mente. Capítulo 1 al capítulo 6. Pablo está hablando directamente a problemas que existen en la congregación de Corinto por la información que le dio a aquellos hermanos de Cloé. Hasta el capítulo 6. Esa es la primera parte. ¿Okay? 1 Corintios 1:11, del 1 al 6, nos menciona esto, la familia de Cloé nos da esta información, nos dice, la segunda parte, capítulo 7, del 1 en adelante, si usted lee esa sección, usted va a decir, en cuanto a lo que me preguntaron, del capítulo 7 al capítulo 16 son respuestas a las preguntas que los cristianos en Corinto le hicieron a Pablo. Son 2 partes diferentes. Déjeme aclarar esto también. Estas preguntas son directas y exclusivamente para los hermanos en Corinto. No se aplica a los cristianos de hoy en día. Estas respuestas tienen principios que trascienden hasta hoy en día, pero lo que se dice esencial es para la congregación de Corinto. Ahora, la primera pregunta es ¿qué en cuanto a las relaciones sexuales? La segunda pregunta es ¿qué en cuanto a las vírgenes? La tercera pregunta es ¿qué en cuanto a la comida sacrificada o la carne sacrificada a los ídolos? ¿La podemos comer o no? Eso es lo que querían saber, porque en la ciudad de Corinto había mucho sacrificio de ídolos. ¿Y saben lo que hacían? Vendían la carne en la carnicería. Entonces el cristiano dice, hey, ¿la como, no la como? ¿La puedo comer, no la puedo comer? ¿Qué? Y Pablo explica esto. La cuarta, y esta es donde está la sección, los dones espirituales. ¿Sí? Si usted lee el capítulo 12 del 1 en adelante, usted va a encontrar que esa sección se cierra hasta el 15. Y todo el capítulo 12, 13, 14, 15 habla de los dones espirituales, el propósito de ellos. Capítulo 16 nos habla de la ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, ¿por qué? Tenían preguntas en cuanto a ello, quieren saber, ok. Y el último es una pregunta directa, exclusivamente, como digo, sobre el hermano Apolos, que la hermandad quería saber, hey, en cuanto a Apolos, esto es, quiere ir, no puede ir, pero irá después. Eso es lo que menciona. Entonces, cuando usted y yo analizamos y vemos esta evidencia interna, nos damos cuenta. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Versículo 4.
Versículo 31, todos son importantes y por ende, el que tiene dicho don o no, ¿verdad? Debe de reconocer, pero aún dice, déjenme mostrarles una manera mejor. El capítulo 12, los cristianos en Corinto están diciendo, hey, mi don es más importante, hey, esto es más importante que, yo soy más importante que tú, yo puedo sanar la gente, hey, yo puedo expulsar demonios, hey, yo puedo hacer esto. Pablo va y dice en el capítulo 13 y les deja saber, miren, ya al final del capítulo 12, el 31, les voy a mostrar un camino mejor. ¿Saben por qué? Porque lo que ustedes están peleando en Corinto, lo que ustedes están razonando, eso se va a acabar. Se va a acabar. El capítulo 13 y versículo 8 se acabará y cesará. Pero la fe, la esperanza y el amor permanecerá. Y mayormente dice, el amor. Es el mayor de todos. 1 Corintios 13:13. El camino mejor es reconocer el amor que tienes que tener. Porque el amor, nos dice Jesús, dijo en Juan 13:34-35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Primera de Juan 4, del 4 en adelante, nos deja saber que Dios es amor y el que es nacido de Dios ha nacido de amor. Por consiguiente, cuando naces de amor, cuando tienes el amor, es mucho más importante. Es como si fuera el poder de las señales de Dios porque reflejas a Dios mostrando amor y no señales que no existen y que no están vigentes hoy en día. Entonces, esto va a cesar, dice el capítulo 13, se va a acabar, pero hágase todo siempre en orden, capítulo 14. ¿Por qué? Porque el capítulo 14 había un tipo de adoración en la congregación de Corintio que no existe en esta congregación, ni en una congregación, ni en una iglesia de hoy en día no se puede aplicar. Porque ellos sí tenían dones, pero hoy en día no los hay. Los únicos dones que permanecen es la fe, la esperanza y el amor. Por eso es que Pablo dedució, estos tres son importantes, pero guarda siempre el amor. Entonces, al tener esto en mente y al saber que esto iba a cesar, podemos decir y podemos concluir que toda esta expulsión, todo esto llegó a desvanecerse. Ahora, si usted lee el tiempo de la Biblia y lo ubicamos en su tiempo todo el libro de los Hechos está antes del 60. Todos los otros libros están antes. ¿Sabe dónde está Judas? Los 60 al 80. ¿Sabe cuándo empezó a cesar las manifestaciones de Dios, de su poder, los milagros? En los 60 empezaron a desvanecerse. Incluso cuando encontramos a aquel cristiano que va en concesión hacia Filipo y los cristianos se preocupan, ¿verdad? Y encontramos a este cristiano que tiene se pone enfermo, está Epafrodito, si bien lo digo, Epafrodito, es aquel cristiano que va y se enteran los hermanos de Filipo que se enferma, dice a tal grado que casi se muere. Pero ¿sabe lo que sucedió? Dice Pablo, Dios no lo permitió. ¿Por qué Pablo no lo sanó? ¿Por qué Pablo no lo pudo sanar ahí? Porque los milagros y el poder de las señales se estaban desvaneciendo. Ya se iba a completar la fe. Y eso era como un humo. Cuando habla de desvanecer, hermanos, estamos hablando como si fuera un fuego, como si fuera una llama. Si una casa se está quemando, ese humo se mira, pero cuando esa casa se apaga el fuego, el incendio, ese humo se va desvaneciendo a tal grado que ya no se mira el fuego. Eso está hablando. Cuando se van a acabar los milagros, cuando se van a acabar los dones, cuando se van a acabar la expulsión de demonios, es porque la palabra de Dios se está completando. Y esos señales no son necesarios. ¿Has escuchado la expresión, te voy a dar señales de humo? ¿Verdad? Lo usamos mucho en el rancho, lo usamos mucho en tiempo antiguo. Decimos, dame señales de humo aunque sea. Quiere decir, dame algo para reconocer lo que está sucediendo. Bueno, eso se acabó. Llegando a eso podemos concluir que dado a que la palabra de Dios está ya en la posesión de los cristianos, entonces no es necesario los milagros. Por eso Juan concluye diciendo, muchas cosas o muchas señales hizo en adición Jesús de las que están escritas. Pero estas están escritas para que tú creáis. No necesitas un milagro. Necesitas creer en la palabra de Dios. Y eso es lo importante entender.